Mi propia casa y sentir que entraba en un juzgado donde yo era permanentemente el acusado. Pero el martes pasado por la noche todo cambió cuando Daniela me miró fijamente a los ojos y dijo esas palabras que se convertirían en el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Acababa de terminar de cargar el lavavajillas después de la cena, algo que hacía cada noche sin que me lo pidieran, cuando ella comenzó su rutina habitual. Ya sabes cuál, ese comentario pasivo-agresivo disfrazado de observaciones útiles. Esta vez, fue sobre cómo apilé mal los platos. Como los vasos no estaban colocados correctamente, como parecía que nunca aprendía la forma correcta de hacer nada a pesar de vivir en este departamento de la Condesa durante 2 años. En serio, qué tan difícil es poner las cosas donde deben estar, dijo, reorganizando todo lo que yo acababa de organizar. Es como si hicieras estas cosas mal a propósito solo para molestarme. Respiré hondo y conté hasta 5, de la manera en que me había entrenado a hacerlo durante los últimos meses. Cargué el lavavajillas. Está limpio. Los platos se lavarán. ¿Cuál es exactamente el problema aquí? Fue entonces cuando su voz cambió a ese tono. ¿Sabes a cuál me refiero? Ese tono condescendente y superior que hacía que cada palabra sonara como si estuviera explicando conceptos básicos a un niño particularmente lento. El problema es que nunca escuchas. El problema es que haces todo a medias. El problema es que tengo que arreglar constantemente todo lo que tocas en esta casa. Algo fue diferente esta vez. Quizás fue la forma en que lo dijo. O quizás fue simplemente que finalmente había escuchado este mismo discurso demasiadas veces. Pero en lugar de mi silencio habitual, sentí que una extraña calma me invadía. ¿Y qué has contribuido tú exactamente a esta casa últimamente?, pregunté, con genuina curiosidad en mi voz. Sus ojos se abrieron como si le acabara de pedir que explicara física nuclear. Perdona. Quiero decir, trabajo más de 40 horas a la semana. Pago la hipoteca en pesos. Me encargo de los recibos de la luz de la CFE, el agua, el gas y el internet. Hago las compras en la Comer. Cocino la cena la mayoría de las noches. Y aparentemente, cargo el lavavajillas incorrectamente. Así que, solo me pregunto cuáles son tus contribuciones específicas a este hogar. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió de nuevo. No puedo creer que me acabes de decir eso. Después de todo lo que hago por aquí, después de todo el trabajo emocional que pongo en esta relación, tienes el descaro de cuestionar mis contribuciones. Trabajo emocional. De hecho, me reí. No con malicia, sino con auténtica diversión. ¿A eso llamas empezar una discusión todos los días sobre cómo respiro mal? Fue entonces cuando explotó. Necesito tiempo para procesar lo estúpida que fui al aceptar vivir contigo, gritó, su cara tornándose de ese particular tono de rojo que usualmente significaba que me esperaba una conferencia de 3 horas sobre mis diversos defectos de carácter. Pero en lugar del familiar nudo en mi estómago, sentí una extraña sensación de alivio, como si se estuviera levantando la niebla. La miré, de pie, temblando de rabia por un lavavajillas, y comencé a sonreír. No una sonrisa cruel, solo el tipo de sonrisa que te sale cuando finalmente entiendes un chiste que todos los demás entendieron hace horas. ¿Sabes qué?, dije, con mi voz perfectamente calmada. El estúpido aquí soy yo por aceptar vivir con alguien que solo se queja y discute todo el tiempo. El color se le fue de la cara tan rápido que pensé que podría desmayarse. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, agarrando mis llaves del gancho y mi billetera del mostrador. 24 meses andando con pies de plomo. 24 meses defendiéndome por existir en mi propia casa. 24 meses preguntándome qué había hecho mal esta vez. Todo simplemente se evaporó en ese momento. ¿A dónde vas? Su voz se quebró, de repente pequeña. Fuera, dije sin darme la vuelta. Dijiste que necesitabas tiempo para procesar lo estúpida que eras. Bueno, felicidades. Ahora tienes todo el tiempo del mundo. Abrí la puerta principal y salí al aire fresco de la noche. Por primera vez en 2 años, sentí que realmente podía respirar. No puedes simplemente irte, gritó detrás de mí. Tenemos que hablar de esto.
Me detuve en la puerta de mi coche y la miré, de pie en el umbral, luciendo de repente más pequeña e insegura de lo que la había visto en años. No, dije simplemente. Realmente no tenemos que hacerlo. Me subí a mi coche y me fui, dejándola allí de pie con la boca abierta. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que llegara al final de nuestra calle. Para cuando entré en el estacionamiento de un Sanborns al otro lado de la ciudad, tenía 14 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y pedí un café a la mesera del turno de noche, que parecía haber visto su buena dosis de dramas de pareja. «¿Noche difícil?», preguntó, rellenando mi taza sin que se lo pidiera. De hecho, dije, sorprendido de lo cierto que se sentía. «Es la mejor noche que he tenido en 2 años». Ella sonrió con complicidad y pasó a la siguiente mesa, dejándome solo con mi café y el sonido de mi teléfono vibrando contra el asiento de vinilo como una abeja enojada atrapada en un frasco. Sentado en esa cabina del restaurante, viendo el vapor subir de mi taza de café, no pude evitar pensar en cómo empezó todo este lío. Hace 3 años, parecía el tipo de mujer que tenía su vida en orden. Inteligente, segura, exitosa en su trabajo de marketing. Nos conocimos en una carne asada de un amigo y realmente me impresionó cómo se desenvolvía. Directa, sin rodeos, sabía lo que quería. Los primeros meses fueron geniales. Era divertido estar con ella, tenía opiniones sobre todo y no tenía miedo de decir lo que pensaba. Pensé que había encontrado a alguien que podía igualar mi energía, alguien que no jugaría ni se escondería detrás de indirectas pasivo-agresivas. Vaya si me equivoqué en esa última parte. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Empezó con pequeñas cosas. Pequeños comentarios sobre cómo doblaba mis camisas, sugerencias sobre cómo debería organizar los muebles de mi sala, observaciones sobre mis elecciones de comida en los restaurantes. Lo ignoré, pensando que era detallista, quizás incluso lo suficientemente atenta como para ayudarme a mejorar. Mirando hacia atrás ahora, ese fue mi primer error. Confundí el control con el cariño. El verdadero punto de inflexión llegó unos 8 meses después, cuando se mudó conmigo. Fue entonces cuando sus sugerencias útiles se convirtieron en correcciones diarias y sus observaciones en sermones. De repente, todo lo que hacía tenía una mejor manera de hacerse, y ella siempre estaba lista para mostrarme cuál era esa manera. Tomemos las compras del supermercado, por ejemplo. Me había alimentado con éxito durante 28 años antes de conocerla. Pero según ella, compraba las marcas equivocadas, en las tiendas equivocadas y claramente no entendía de nutrición ni de presupuesto. Así que, ella se hizo cargo de las compras por completo, y luego se quejaba de que tenía que hacerlo todo ella sola. Cuando me ofrecía ir con ella para aprender su forma preferida de hacer las cosas, suspiraba dramáticamente y decía cosas como, no importa. Es más fácil si lo hago yo misma. Pero luego pasaba el resto del día haciendo comentarios sobre cómo siempre tenía que encargarse de todo sola. El patrón era siempre el mismo, criticar mi forma de hacer algo, hacerse cargo de la tarea, luego quejarse de tener que hacerla. Y vuelta a empezar con la cocina, la limpieza, el pago de facturas, la planificación social, lo que fuera. Lo que realmente me molestaba era cómo hacía esto frente a otras personas. En las cenas, corregía abiertamente mis historias o me interrumpía para proporcionar lo que ella llamaba contexto importante, que generalmente me hacía parecer un idiota. En el Home Depot, intervenía cuando hablaba con los empleados y esencialmente se apoderaba de la conversación como si yo no fuera capaz de comprar un foco sin supervisión. No es muy bueno con los detalles, decía con una sonrisa de disculpa, como si estuviera avergonzando a un niño que había intentado ayudar pero simplemente no podía lograrlo. ¿La peor parte? Dejé que sucediera. De hecho, comencé a dudar de mí mismo. Quizás estaba haciendo las cosas mal. Quizás ella tenía mejores ideas. Quizás debería estar agradecido de que alguien se preocupara lo suficiente como para ayudarme a mejorar. Esa mentalidad duró aproximadamente 1 año y medio. El punto de quiebre llegó la Navidad pasada en casa de su hermana. Estaba contando una historia sobre una reunión con un cliente que había ido particularmente bien, sintiéndome bien por un proyecto que había conseguido para mi empresa. Escuchó durante unos 30 segundos antes de interrumpirme. No fue exactamente así como sucedió, dijo, aunque ni siquiera estuvo allí.
Lo que no les está contando es que casi arruina todo el trato porque llegó tarde y olvidó la mitad de los materiales de su presentación. La miré fijamente. Llegué 5 minutos tarde por el tráfico y tenía todo lo que necesitaba. 5 minutos tarde sigue siendo tarde, dijo como si estuviera explicando la gravedad a un niño de kinder. Y me llamaste en pánico porque no encontrabas tu portafolio. Toda la mesa se quedó en silencio. Su hermana parecía incómoda. Su cuñado encontró algo fascinante en su plato. Incluso sus padres parecieron darse cuenta de que esto había cruzado la línea. Te llamé para informarte que podría llegar unos minutos tarde, dije con cuidado. No estaba en pánico por nada. Bueno, esa es tu versión, dijo con una pequeña risa. Pero fui yo la que tuvo que calmarte. Esa noche, de camino a casa, intenté sacar el tema. Oye, me sentí como si me hubieras vendido antes cuando contabas esa historia sobre mi reunión con el cliente. Oh, vamos, dijo. Solo les estaba dando la imagen completa. Siempre omites las partes que te hacen parecer menos perfecto. No creo que estuviera tratando de parecer perfecto. Solo estaba compartiendo buenas noticias sobre algo que salió bien en el trabajo. Ves, te estás poniendo a la defensiva de nuevo. Estoy tratando de ayudarte a ser más honesto contigo mismo y lo conviertes en un ataque contra mí. Y de alguna manera, al final de esa conversación, le estaba pidiendo disculpas por ponerme a la defensiva ante su humillación pública. Fue entonces cuando me di cuenta de que vivía en una especie de realidad alternativa donde arriba era abajo y la crítica era cariño. Pero incluso sabiendo eso, me quedé un año más. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que empezaba a considerar seriamente irme, ella lo sentía de alguna manera y cambiaba de táctica. Se volvía dulce por unos días, quizás incluso admitía que había sido demasiado dura conmigo últimamente y prometía trabajar en su estilo de comunicación. Solo quiero que seamos lo mejor que podamos ser juntos, decía. Y sonaba tan razonable. A veces presiono demasiado porque me importa mucho nuestra relación. Esos buenos periodos nunca duraron más de 1 o 2 semanas. Luego volví al inventario diario de mis fracasos, las correcciones útiles, el socavamiento público disfrazado de honestidad. Mi teléfono volvió a vibrar, probablemente la 20ª vez desde que salí de casa. Esta vez lo cogí y revisé los mensajes. Los primeros eran variaciones furiosas de cómo me atrevía a abandonarla, lo inmaduro que estaba siendo, cómo le debía una explicación. Luego cambiaron a la confusión, preguntando dónde estaba, diciendo que teníamos que hablar, que esto no era propio de mí. El más reciente me hizo reír a carcajadas. Sé que estás molesto, pero huir no resolverá nada. Vuelve a casa para que podamos resolver esto como adultos. Huir, como si fuera un adolescente teniendo una rabieta en lugar de un hombre adulto que finalmente había decidido que estaba harto de ser tratado como un electrodoméstico defectuoso que necesitaba reparación constante. Apagué el teléfono por completo y pedí otra taza de café. Por primera vez en 2 años, no tenía prisa por llegar a ningún lado. Terminé en casa de mi amigo Paco alrededor de la medianoche. Todavía estaba despierto viendo un programa de comedia nocturno y bebiendo una Victoria en su sofá cuando abrió la puerta y me vio allí de pie con las manos en los bolsillos. Ni siquiera hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado y señaló el refri. Agarra una chela. El sofá se hace cama. Eso es lo bueno de los amigos de verdad. No necesitan toda la historia de inmediato. Simplemente te hacen un hueco cuando lo necesitas. A la mañana siguiente, con café y pizza sobrante, le di los detalles básicos. Escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos adecuados hasta que terminé con la discusión del lavavajillas y mi dramática salida. Ya era hora, güey, dijo, como si le acabara de decir que finalmente había decidido reemplazar el abridor de la puerta de mi garaje roto. ¿Eso es todo? Ya era hora. Güey, he estado viendo cómo te conviertes en un fantasma de ti mismo durante los últimos 2 años. Cada vez que salimos, estás revisando tu teléfono como si esperaras malas noticias. Te disculpas por todo, incluso por cosas por las que no necesitas disculparte. El mes pasado en el bar, pediste permiso para pedir unos nachos. ¿Unos nachos? Hice una mueca. Tenía razón en eso.
Ella me había convencido de que era desconsiderado si no consultaba primero con ella cosas como esa. ¿Ves? Eso no es normal, carnal. Así no funcionan las relaciones. Mi teléfono había estado vibrando constantemente desde las 6 de la mañana. Finalmente lo encendí durante mi segunda taza de café y revisé los mensajes. 43 textos y 16 llamadas perdidas. El tono había cambiado durante la noche de enojado a preocupado y a manipulador. Los mensajes de la madrugada eran clásicos. No puedo creer que te estés comportando tan infantilmente. ¿Realmente vas a tirar por la borda 3 años por una estúpida discusión? Estoy preocupada de que conduzcas molesto así. Luego vino la fase de culpabilidad. Llamé a tu mamá para ver si estabas allí. Está muy preocupada. Tu hermana Laura pregunta qué pasa. ¿Qué se supone que le diga a la gente? No he dormido en toda la noche preguntándome si estás bien. Pero los más recientes mostraban su verdadera estrategia. He estado pensando en lo que dijiste anoche, y quizás tengas razón. Sé que a veces puedo ser difícil de soportar. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Te quiero. Vuelve a casa para que podamos resolver esto juntos. Mi amigo leyó por encima de mi hombro y resopló. El manual clásico de manipulación, ira, culpa, falsa preocupación y luego bombardeo de amor. Siempre sigue este guión. Más o menos. Y usualmente funciona. Pero no esta vez, ¿verdad? Miré los mensajes de nuevo, y por primera vez, simplemente parecían patéticos, como un niño haciendo diferentes berrinches para ver cuál llama la atención de los padres. No, esta vez no. Apagué el teléfono de nuevo y pasé el resto de la mañana ayudando a mi amigo a arreglar su terraza. Trabajo físico, problemas claros con soluciones obvias. Se sintió bien hacer algo donde los resultados realmente coinciden con el esfuerzo que pones. Alrededor del mediodía, fui a mi oficina para trabajar un poco y despejar la cabeza. La rutina se sintió normal, incluso reconfortante. Nadie cuestionando mis métodos. Ninguna sugerencia útil sobre cómo podría organizar mejor mi escritorio. Ningún comentario sobre mi elección de almuerzo de la fonda de abajo. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. No me había percatado de cuánta energía gastaba simplemente existiendo en modo defensivo todo el tiempo, siempre listo para justificar mis elecciones, explicar mi razonamiento o desviar la siguiente crítica. Estar solo, tomando mis propias decisiones sin tener que pasarlas por el comité de aprobación de una sola persona, se sintió como quitarse unos zapatos 2 tallas más pequeños. Para la noche, el recuento de mensajes había llegado a las 3 cifras. Los revisé mientras comía unos tacos al pastor, otra elección que hice sin consulta ni crítica. Los mensajes habían vuelto a la ira. Esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer y negarte a hablar. Estoy empezando a pensar que planeaste todo esto. Si estás tratando de asustarme, está funcionando, pero esto ya no es gracioso. Luego, de vuelta a la negociación. Iré a terapia de pareja si es lo que quieres. Podemos establecer algunas reglas básicas sobre cómo nos comunicamos. Sé que he estado estresada últimamente. El trabajo ha sido una locura y lo he estado pagando contigo. La que realmente me hizo reír fue, reorganicé toda la cocina como a ti te gusta. El lavavajillas está cargado exactamente como prefieres. Todavía no lo entendía. Pensaba que esto era sobre técnicas para cargar el lavavajillas. Comencé a escribir una respuesta, luego la borré. Empecé otra, también la borré. Finalmente, metí el teléfono en un cajón y lo dejé allí. El silencio era realmente pacífico. Esa noche, acostado en el sofá de mi amigo y mirando al techo, me di cuenta de que ya estaba durmiendo mejor que en meses. Sin andar con pies de plomo. Sin preguntarme de qué humor estaría ella mañana. Sin preparación mental para la sesión diaria de críticas disfrazada de conversación. Tomé una decisión allí mismo. Esto no era un descanso o un periodo para enfriar las cosas o un gesto dramático para llamar su atención. Era yo eligiendo dejar de vivir en una relación que se había convertido en un trabajo a tiempo completo sin beneficios y con una jefa que nunca estaría satisfecha con mi desempeño.
El teléfono en el cajón seguía vibrando periódicamente, pero lo ignoré. Lo que sea que tuviera que decir, ya había escuchado suficientes variaciones de ello en los últimos 2 años. La conversación había terminado, aunque ella aún no lo supiera. Mañana, tendría que volver a la casa a buscar algunas de mis cosas. Esa sería la verdadera prueba, enfrentarla directamente en lugar de esconderme detrás del silencio y la distancia. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, me dormí sin temer al mañana. Esperé hasta el jueves por la tarde para volver a la casa, dándome 3 días completos para aclarar mi mente. El recuento de mensajes había llegado a más de 150, pero dejé de revisar después del mensaje 30. Sabía lo que decían de todos modos. El mismo ciclo de ira, culpa, promesas y amenazas en repetición. Cuando entré en el camino de entrada, su coche estaba allí. Había esperado que estuviera en el trabajo, haciendo esto más fácil, pero una parte de mí sabía que se habría tomado tiempo libre para estar allí cuando apareciera. Probablemente había estado vigilando mi coche desde el martes por la noche. Usé mi llave y entré como si fuera el dueño del lugar, lo cual técnicamente era. Estaba sentada en la mesa de la cocina con su portátil abierto y papeles esparcidos por todas partes, tratando de parecer ocupada e importante. La actuación comenzó de inmediato. «Oh, así que finalmente decidiste volver a casa», dijo sin levantar la vista de su pantalla. «He estado muy preocupada durante 3 días. No estoy en casa. Estoy aquí para recoger algunas de mis cosas». Eso captó su atención. Levantó la vista con una expresión de sorpresa y dolor que podría haber funcionado conmigo hace una semana. Ahora solo parecía ensayado. ¿Recoger tus cosas? ¿De qué estás hablando? Necesitamos discutir lo que pasó la otra noche. No, no lo necesitamos, dije, dirigiéndome al dormitorio. No hay nada que discutir. Me siguió. Por supuesto, no puedes hablar en serio. Vas a terminar una relación de 3 años por una estúpida pelea sobre los platos. Abrí el armario y empecé a sacar mi ropa de las perchas. Esto no es sobre los platos. Es sobre el hecho de que no puedes pasar 24 horas sin criticarme, corregirme o humillarme. Estoy harto de fingir que eso es normal. No te humillo. Intento ayudarte a mejorar. Hay una diferencia. Dejé de empacar y me volví para mirarla. ¿Recuerdas la Navidad pasada en casa de tu hermana cuando le dijiste a todos que casi arruiné una reunión con un cliente porque llegué tarde y en pánico? Solo estaba siendo honesta sobre lo que pasó. Llegué 5 minutos tarde por el tráfico y te llamé para avisarte, pero lo convertiste en una historia sobre mi incompetencia y mi necesidad de que me calmaras delante de toda tu familia. Se cruzó de brazos. Estás siendo demasiado sensible con eso. ¿Lo estoy? ¿Qué tal el mes pasado cuando estábamos cenando con una pareja de al lado y me interrumpiste 3 veces para corregir detalles en una historia que estaba contando sobre mi propio trabajo? Estabas omitiendo contexto importante. ¿O qué tal cada vez que vamos al supermercado y haces comentarios sobre mis elecciones lo suficientemente alto como para que otras personas lo escuchen? ¿O cuando reorganizas mis cosas y luego te quejas de que nunca encuentro nada? Estoy tratando de ayudarte a ser más organizado. Agarré la bolsa de lona del estante del armario y seguí empacando. Aquí está la cosa. No necesito ayuda para ser más organizado. No necesito ayuda para contar historias. No necesito ayuda para cargar el lavavajillas. Lo que necesito es una pareja que me trate como un adulto en lugar de un proyecto que necesita reparación constante. Fue entonces cuando empezaron las lágrimas. Justo a tiempo. Por favor, no hagas esto, dijo, su voz haciéndose más pequeña. Sé que he sido difícil últimamente. El trabajo ha sido estresante y sé que a veces lo pago contigo, pero podemos trabajar en esto juntos. Hemos estado trabajando en esto durante 2 años. Cada vez que menciono cómo me hace sentir tu crítica constante, le das la vuelta y lo conviertes en que yo soy el que está a la defensiva o es sensible. Estoy cansado de estar equivocado en todo en mi propia casa. Es nuestra casa, dijo como si eso significara algo. No, es mi casa. Mi nombre está en la escritura de la hipoteca. Te mudaste conmigo, ¿recuerdas? Y ahora te vas a mudar.
Las lágrimas se detuvieron abruptamente. No puedes echarme. Tengo derechos, podemos estar en concubinato. De hecho, si puedo. No figuras en la escritura ni en la hipoteca. Legalmente, no estás registrada como mi concubina y no pagas renta. A efectos legales, tu estancia aquí no está formalizada y has abusado de mi hospitalidad. Su rostro pasó por unas 5 expresiones diferentes en 2 segundos. Esto es una locura. Estás tirando por la borda todo lo que construimos juntos por sentimientos heridos. ¿Qué construimos exactamente juntos? ¿Una relación donde me disculpo por existir y tú juegas a ser mi coach de vida 24 horas al día? ¿Donde cada conversación es una oportunidad para que señales lo que estoy haciendo mal? Cerré la cremallera de la bolsa y me dirigí al baño a buscar mis artículos de aseo. Todavía me seguía, todavía hablando. Nunca quise hacerte sentir así. Pensé que querías que fuera honesta contigo sobre las cosas. Hay una diferencia entre ser honesta y ser constantemente crítica. Cuando alguien te dice que su comportamiento le está haciendo daño y tu respuesta es explicar por qué están equivocados al sentirse heridos, eso no es honestidad. Eso es solo egoísmo. ¿Así que eso es todo? ¿Ni siquiera estás dispuesto a intentar terapia ni nada? Me detuve y la miré directamente. Déjame preguntarte algo. En los últimos 3 años, ¿puedes pensar en una sola vez en la que hayas admitido que te equivocaste en algo sin tratar de explicar por qué en realidad tenías razón? Abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió de nuevo. El hecho de que tengas que pensarlo demuestra mi punto. Eso no es justo. Me estás poniendo en un aprieto. Te estoy haciendo una pregunta simple sobre nuestra relación. Si no puedes responderla sin tiempo de preparación, quizás eso te diga algo. Se quedó en silencio por un momento y pude ver las ruedas girando. Finalmente, dijo, vale, quizás he sido demasiado crítica. Quizás necesito trabajar en cómo me comunico, pero eso no significa que debamos romper. Significa que deberíamos buscar ayuda. No quiero ayuda. Quiero salir. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos arreglar esto? Me senté en el borde de la cama y la miré. Por un segundo, casi sentí pena por ella. Genuinamente parecía confundida sobre por qué alguien elegiría irse en lugar de pasar años en terapia tratando de enseñarle a tratar a la gente con respeto básico. Porque no quiero estar en una relación que necesite tanta reparación. Quiero estar con alguien a quien realmente le guste como soy, no alguien que me vea como un proyecto de renovación. Eso pareció calar hondo finalmente. Sus hombros cayeron y se sentó en la silla junto a la ventana. Sí que me gustas como eres. No, no es verdad. Te gusta la versión de mí que podría existir algún día si sigo todas tus sugerencias y arreglo todos mis defectos. Pero nunca voy a ser esa persona porque esa persona no existe. Me levanté y agarré mis cosas del baño. Volveré este fin de semana a buscar el resto de mis cosas. Agradecería que no estuvieras aquí cuando vuelva. ¿A dónde se supone que voy a ir? Eso ya no es mi problema. Tienes familia, amigos, compañeros de trabajo. Resuélvelo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, me llamó una vez más. Esto es un error. Te vas a arrepentir. Me di la vuelta en la puerta. Lo único que lamento es haber esperado tanto para hacerlo. Y luego me fui de nuevo, pero esta vez sabía que no volvería. Para el viernes por la mañana, se había desatado la guerra total. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana. No era su número, sino el de mi hermana Laura. ¿Qué demonios está pasando?, dijo antes de que pudiera siquiera decir hola. Acabo de hablar por teléfono con tu novia y está llorando porque la abandonaste y no le devuelves las llamadas. Es novia, corregí, y no abandoné a nadie. Terminé una relación que no funcionaba. Dijo que simplemente desapareciste durante 3 días sin explicación y luego apareciste para echarla de la casa. Me froté los ojos y me senté en el sofá. Mencionó la parte en la que pasa todos los días diciéndome todo lo que hago mal o cómo me humilla en público cada vez que tiene la oportunidad. Hubo una pausa. No, no mencionó eso. Por supuesto que no.
Te llamó para conseguir refuerzos, no para contar toda la historia. Mi hermana suspiró. Mira, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero sonaba muy afectada. Quizás deberías al menos hablar con ella. Hablé con ella. Esa conversación ha terminado. Después de colgar, llamó mi madre, luego mi padre, luego mi primo. Se había abierto camino a través de toda mi familia, contándoles a todos la misma historia sobre cómo de repente me había vuelto loco y estaba destruyendo nuestra relación por nada. Lo curioso fue que, una vez que empecé a contarle a la gente mi versión, no estaban ni de lejos tan sorprendidos como ella probablemente esperaba. Me preguntaba cuándo te darías cuenta, dijo mi madre después de que le explicara sobre las críticas constantes y la humillación pública. La última vez que la trajiste a cenar, te corrigió 6 veces en una conversación. Tu padre y yo hablamos de ello después de que os fuerais. Nunca dijisteis nada. No era nuestro papel decir nada, pero nos dimos cuenta. Aún mejor fue la reacción de mi padre. Bien. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que no aprecia lo que aportas. Para el sábado, había pasado a los amigos en común. Mi amigo Paco, que me había estado dejando dormir en su sofá, recibió una llamada llorosa sobre lo preocupada que estaba por mi salud mental y lo fuera de lugar que era este comportamiento para mí. Cree que podrías estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa, me dijo durante el desayuno. Le dije que me parecías bastante lúcido, pero ella insistía en que esto no era propio de ti. Tiene razón. Mi antiguo yo ya se habría disculpado y habría prometido esforzarse más. ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que no podía discutir tus asuntos personales con ella y colgué. Esa tarde, volví a la casa a buscar el resto de mis cosas. Su coche no estaba allí, lo cual fue un alivio, pero había dejado una nota en la encimera de la cocina, una larga carta escrita a mano sobre lo mucho que significaba nuestra relación para ella y cómo no podía entender por qué lo estaba tirando todo por la borda. La carta era clásica de ella. Mucha emoción, muchas promesas de cambio, pero cero reconocimiento de los comportamientos específicos que yo había señalado. Lamentaba que me sintiera herido, lamentaba que hubiera habido mala comunicación, lamentaba que las cosas hubieran llegado a este punto. Pero ni una sola vez dijo que lamentaba haberme tratado como a un niño que necesitaba corrección constante. Arrugué la carta y la tiré sin terminar de leerla. Mientras metía mis libros en cajas, la vecina de enfrente, doña Rosa, se acercó. Era una mujer mayor que había vivido allí durante 20 años y había visto toda nuestra relación desarrollarse desde su porche. ¿Te mudas?, preguntó como si preguntara por el tiempo. Sí, la relación terminó. No me sorprende. Esa muchacha tenía un carácter. Podía oírla gritarte desde el otro lado de la calle a veces. Me detuve con una caja en las manos. Podía oírnos discutir. Mijo, todo el vecindario podía oírla. A ti, no tanto, pero a ella. Podía despertar a los muertos cuando se ponía en marcha. Genial. Así que no solo me humillaban en privado, sino que toda la calle tenía asientos de primera fila. Para que conste, continuó, pareces un buen joven. Mereces algo mejor que alguien que te habla así. Cargar mis cosas en el camión se sintió como quitarse un peso de encima. 3 años de pertenencias acumuladas, pero la mayor parte era mía de todos modos. Ella se había mudado con su ropa y algunos utensilios de cocina, pero todo lo demás, los muebles, los aparatos electrónicos, los libros, la decoración había sido mío desde el principio. El domingo por la noche, me estaba instalando en la habitación de invitados de mi amigo cuando probó un nuevo enfoque. En lugar de llamarme a mí, llamó a mi lugar de trabajo, no a mi línea directa, sino al número principal de la oficina y pidió hablar con mi supervisor sobre una de emergencia familiar. Mi jefe me llevó a un lado el lunes por la mañana. Mira, no sé qué está pasando en tu vida personal, y no es asunto mío, pero tu exnovia llamó aquí ayer diciendo que estaba preocupada por tu salud mental y preguntando si habías parecido inestable en el trabajo últimamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía discutir información de los empleados con personas que no fueran familiares y colgué. Pero ponte trucha, parecía bastante decidida. Eso cruzó una línea. Intentar manipular a mi familia era una cosa, pero meter mi trabajo en esto era algo completamente diferente. La llamé por primera vez desde el jueves.
Llamaste a mi trabajo. ¿Estás loca? Estoy preocupada por ti, dijo, como si eso lo justificara todo. No estás actuando como tú mismo. Estoy actuando exactamente como yo mismo. Por primera vez en 3 años, estoy actuando como yo mismo en lugar de como alguien que tiene miedo constante de ser criticado. Nunca quise que me tuvieras miedo. Entonces, ¿por qué llamaste a mi jefe e intentaste convencerlo de que estaba teniendo una crisis nerviosa? Porque creo que estabas teniendo una crisis. Esto no es propio de ti. No terminas relaciones sin intentar arreglar las cosas. Intenté arreglar las cosas durante 3 años. Cada vez que te decía que tu crítica constante me estaba haciendo daño, le dabas la vuelta y hacías que fuera mi culpa por ser demasiado sensible. Estoy dispuesta a trabajar en eso ahora. Yo no. He terminado de trabajar en ello. He terminado de ser un proyecto para que lo arregles. Busca a alguien más a quien microgestionar. Por favor, no hagas esto. ¿Te quiero? No, no me quieres. Te encanta la idea de moldearme en alguien a quien realmente pudieras respetar, pero nunca me quisiste como soy. Colgué y bloqueé su número. Luego llamé a mi jefe y le di permiso para decirle directamente que si contactaba mi lugar de trabajo de nuevo, lo consideraríamos acoso e involucraríamos a seguridad. Esa noche, Paco y yo estábamos viendo un partido y bebiendo cerveza cuando preguntó, ¿estás bien con todo esto, güey? ¿No tienes dudas? Lo pensé por un minuto. ¿Sabes qué? Me siento culpable por no sentirme peor al respecto. No debería estar devastado por terminar una relación de 3 años. Quizás. O quizás simplemente estás aliviado de dejar de vivir en una zona de guerra. Tenía razón. No estaba desconsolado. Estaba agotado por 3 años de defenderme en mi propia vida, pero no estaba triste por terminarlo. Si acaso, sentía que finalmente había dejado de golpearme la cabeza contra una pared. El alivio era abrumador. Creo que voy a empezar a buscar mi propio departamento esta semana, dije. Sin prisa, carnal. Pero sí, probablemente sea hora de empezar el siguiente capítulo. El siguiente capítulo. Me gustaba cómo sonaba eso. 6 meses después, estaba sentado en mi propia sala, en mi propio departamento, comiendo tacos directamente del papel de estraza sin que nadie comentara mis modales o sugiriera que usara un plato. El silencio seguía siendo mi sonido favorito. Había encontrado un alquiler decente al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. Sin dramas de hipotecas compartidas, sin discusiones sobre decoración, sin nadie reorganizando mis cosas cuando no estaba mirando. Solo mi espacio, organizado como me gustaba, funcionando exactamente como quería que funcionara. Las primeras semanas habían sido interesantes. Me sorprendía a mí mismo pidiendo permiso para cosas en voz alta. Debería pedir pizza esta noche, antes de recordar que no había nadie a quien preguntar. Me llevó aproximadamente un mes romper el hábito de justificar mis elecciones a una habitación vacía. El trabajo también había mejorado. Mi jefe notó que parecía más concentrado, más seguro en las reuniones. Resulta que cuando no gastas energía mental preparándote para la sesión de crítica nocturna, tienes más ancho de banda para la productividad real. Estaba cambiando de canal cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi no lo contesté, pero algo me hizo cogerlo. Bueno. Silencio durante unos segundos, luego, soy yo. Reconocí la voz de inmediato. Se había conseguido un número nuevo, probablemente con la esperanza de que no filtrara la llamada. ¿Qué quieres, Daniela? He estado pensando mucho en nosotros últimamente. Echo de menos lo que teníamos. Silencié la tele. No teníamos nada. Teníamos una relación en la que criticabas todo lo que hacía, y yo me disculpaba por existir. Eso no es justo. También tuvimos buenos momentos. Nombra uno. Otro silencio. Ves, ni siquiera puedes pensar en uno sin tiempo de preparación. Solo quería ver si tal vez podríamos intentarlo de nuevo. He estado trabajando en mí misma, yendo a terapia. Bien por ti. Trabaja en ti misma por tu propio bien.
No porque creas que eso me hará volver. ¿No me echas de menos en absoluto? Miré alrededor de mi pacífica sala. Pensé en mis mañanas sin estrés, mis noches tranquilas, mis fines de semana sin drama. No, dije simplemente. No echo de menos que me digan que estoy haciendo todo mal. No echo de menos andar con pies de plomo en mi propia casa. No echo de menos que me humillen delante de otras personas. No echo de menos nada de eso. Eres diferente ahora. Más frío. Soy la misma persona que siempre fui, Javier. Simplemente dejé de fingir que tu comportamiento era aceptable. ¿Así que eso es todo? ¿Ni siquiera considerarás intentarlo de nuevo? No hay nada que volver a intentar. Me mostraste exactamente quién eres durante 3 años. Te creí y elegí alejarme de ello. Esa fue la elección correcta entonces y sigue siendo la elección correcta ahora. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé el nuevo número. Lo curioso fue que no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni dudas, solo una leve molestia por haber interrumpido una velada perfectamente buena. 2 semanas después, me encontré con su hermana en el supermercado. Me lanzó una mirada de lástima y dijo, la está pasando muy mal, ¿sabes? Pensaba que ustedes dos acabarían arreglando las cosas. Qué lástima, dije, porque era la verdad. Era una lástima que hubiera pasado 6 meses esperando en lugar de seguir adelante. Parecían tan buenos juntos. Realmente no lo éramos. Simplemente convenció a todos de que sí lo éramos controlando la narrativa. Su hermana pareció incómoda y cambió de tema. Esa noche, me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en ella hasta ese encuentro en el supermercado. Hace 6 meses, ella había dominado cada pensamiento, cada decisión, cada momento de mi día. Ahora, solo era alguien a quien solía conocer que me había enseñado una lección importante sobre lo que no toleraría en mi vida. Me serví una cerveza, puse algo de música y empecé a planificar un fin de semana en Tepoztlán con mis amigos. Sin necesidad de permiso, sin explicaciones requeridas, sin críticas esperadas. Solo un hombre adulto haciendo planes para su propia vida. La relación había terminado final, completa y definitivamente. Y nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.